Buenas tardes, jóvenes. Trujillo y Panaqué, Milla, Saavedra. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a ver. Lo llevo un poquito más acá. Ahora sí. Hemos estado hablando sobre las migraciones, ¿sí? De cómo la migración, la inmigración, la emigración de las personas lo hacen por voluntad propia, ¿no? No todas las personas migran por voluntad propia. Algunos toman grandes riesgos, mientras que otros huyen en condiciones de asilados o refugiados, como es el caso de nuestros expresidentes que se asilaron pues en otras embajadas y el caso de Toledo que está en Estados Unidos, el caso de también el juez, uno de los jueces que está en España, ¿no? Y que están queriéndolos traer a nuestra patria, extraditarlos para que rindan cuenta de sus actos. Cuando esta migración afecta para bien o para mal a algún país determinado, los estados deben de construir políticas y estrategias integrales. Es el estado el primer llamado a construir, ¿no? Que respondan a este problema, porque la migración es un problema que se da en todos los países en la sociedad. Ello implica una respuesta intersectorial, multidimensional y de corresponsabilidades, ¿no? Es algo que involucra toda una sociedad. Por ello, contar con una ley puede ser insuficiente. Muchas veces los estados deben de construir estrategias legales que garanticen la seguridad interna y al mismo tiempo los derechos humanos de los migrantes. Esto implica, por ejemplo, crear mecanismos legales como los decretos supremos. Estos, en el caso del Perú, los propone el presidente de la República y sus ministros, y han facilitado que migrantes regulares e irregulares que llegan de otros países tengan acceso a permisos temporales de permanencia que les permita trabajar, ¿no? Protección, el Estado, el Poder Ejecutivo, porque es el presidente con sus ministros, el que debe de crear mecanismos legales para que se dé facilidades a los migrantes, ¿no? Estrategias que impliquen una seguridad interna y que se respeten los derechos humanos de estas personas. A ver, quiero compartir eso con ustedes. A ver. Es la historia ¿habrán ustedes leído la historia de Ana Frank? A ver, el diario de Ana Frank, ¿alguien lo ha leído? Segunda Guerra Mundial. El diario de Ana Frank. ¿Quién era Ana Frank? Ese diario que escribió Ana Frank tiene historia. Y por medio de ese diario, de repente,
hemos conocido cómo se desarrolló en aquella época el encierro que tuvo Ana Frank, ¿no? Simplemente por ser de origen judío. Muy bien, entonces vamos a recordar la historia de Ana Frank. A ver, es una... Ahí está. Buenas noches. Yo vengo de Catalia, Casa de las Historias, un espacio donde contamos cuentos, pero fundamentalmente de la tradición literaria, de libros de la literatura universal, cuya lectura hoy tiende a desaparecer. Somos Panas Colombia me pidió que narrara un fragmento del diario de Ana Frank. Nace en Alemania, de padres judeo-alemanes. Su familia es una familia alemana que lleva en Alemania cientos de años. Ella es hija de un padre que tiene una alta posición en un banco, de una madre que es ama de casa, pertenece a un mundo burgués y culto. En el año de 1933, cuando el partido de Hitler, de Adolfo Hitler, sube al poder, hay una inmigración de judíos, una cantidad, una masa de judíos que sale de Alemania hacia Holanda. Eso hace la familia Frank. Y ahí comienza nuestra historia. En Holanda, el padre funda una empresa de mermeladas y de especies, y Ana y su hermana Margot entran al colegio Montessori. Ana es una niña extraordinaria, es una niña vital, interesada por todo, excelente estudiante, le encanta el teatro, le encanta el cine. Le regalan su diario de cumpleaños, ella lo empieza a escribir un mes antes de tener que esconderse. Porque este mundo maravilloso e idílico que ella vive se derrumba en el momento en que Alemania invade Holanda en el año de 1940. Comienzan prohibiciones para la población judía, como no poder utilizar el carro, no poder utilizar el tranvía. Ana tiene que entregar su bicicleta, no tienen entrada al teatro, no tienen entrada al cine. Ana no tiene entrada al parque donde acostumbraba a patinar en hielo. Una de las entradas más conmovedoras del diario es la despedida de su profesora Montessori, del colegio Montessori, que le dice: no te puedo seguir enseñando, tienes que ir a un colegio especial para judíos. Es en este momento cuando la familia toma una decisión que no se puede calificar sino de valiente. Han decidido que se van a esconder hasta que termine la guerra. Llevan meses guardando en un espacio ubicado en la parte de atrás de la fábrica de Otto Frank, del padre, muebles, sábanas, ropa, libros, utensilios de cocina, y están esperando el detonante. El detonante es el momento en el que citen a alguno de los miembros de la familia a que se presente a la oficina de registro. Ellos saben que en ese momento el próximo paso seguramente son los campos de concentración, y entonces en el momento en que efectivamente le llega una citación a Margot Frank para que se presente en la oficina de registro, ellos dicen: nos tenemos que ir a esconder. Y solo en ese momento le comunican a Anne, 2 días antes de tener que partir. Y Anne empaca como empaca una niña de 13 años, ella misma nos cuenta. Empacó sus rulos, las cartas de las amigas, unas novelas juveniles holandesas, su diario. En su diario ella había escrito: tengo padres amorosos y querendones, una hermana de 16 años,
parientes, tíos encantadores, una treintena de conocidos, muchos admiradores, una abuela a la que amo, un gato, no me falta nada. Pues yo tengo un tío de Venezuela, él se vino porque la situación de Venezuela ya está muy feo. Él se siente súper feo porque no entienden que él se está desplazando acá porque por la situación como dije, y me siento súper mal porque tiene que abandonar su hogar y su familia. Cuando viajamos de aquí, de Venezuela para acá, porque la cosa estaba empeorando, la gente se estaba muriendo, la comida cara, con mi hermano y mi mamá. Yo tengo dos mamás, ella y la que está en Venezuela, la verdadera. La travesía no fue larga, no tuvieron que atravesar fronteras, no tuvieron que atravesar puentes ni ríos, eran realmente unas pocas cuadras, pero llevaban la ropa una sobre la otra, los bolsillos abarrotados de medias y de zapatos, los unos iban por un lado, los otros iban por el otro, y además llegaban a encontrarse a ese anexo ubicado detrás de la fábrica, y en el primer piso, pues más de una docena de empleados de la fábrica de mermeladas y de especies, y ellos no sabían, es decir, tenían que llegar antes de que los empleados ingresaran a la fábrica. Además, unos salieron por aquí, los otros salieron por allá, los otros salieron por allá, no sabían con quién se iban a encontrar en el camino. Lo que los rodeaba realmente era la incertidumbre. En su diario, Ana escribe: en efecto, vivo todavía, pero no sé cómo ni dónde. No sé realmente quién soy. O sea, pues siempre humillan que porque dicen que los venezolanos que acá es que hay algo que es más fuerte que como que la viruela. Bueno, dice que ellos están volviendo a traer eso, que ojalá se los llevaran y que están trayendo el SIDA. Una niña un día llegó nueva al colegio y era venezolana, pero sí, o sea, lo normal que dicen como, si recontentes como, ay, en su país no tienen comida o cosas así, ¿sí? Decían como, bueno, cuando ella se presentó, entonces le dijeron como que, bueno, la saludaron, entonces, y ya después comenzaron como, ay, usted se bañó, ay, que yo no sé qué, y cosas así como, bueno, es que en Venezuela no hay agua, y cosas así. Entonces, pues, a pesar de que no eran tan así graves, pues yo creo que de pronto uno lo afecta, sea un poquito. Lo primero fue hacerse invisibles, porque llegan sin contratiempo. Afortunadamente, llegan y no hay empleados, logran ingresar a ese altillo. Lo que los rodea es el caos. La madre y la hermana mayor caen tendidas sobre la cama como paralizadas. Ana y Otto se encargan de comenzar a organizar, y lo primero que tienen que hacer es poner una cortina negra sobre la ventana para que nadie los vea. Ya se han hecho invisibles, todos saben, pero todos se hacen los que no saben. Ya ha habido la gran conferencia de Evian en el año de 1938, cuando los países europeos se reunieron para tratar de decidir qué hacían con toda esa masa de población judía que estaba saliendo de Alemania. Y tomaron una decisión: cerrarles las puertas. En su diario, Anne escribe: no solo los gobernantes, los poderosos son responsables. La gente de la calle también es responsable. Decía cosas ofensivas como muerto de hambre, que repitas a comer porque veniste hambriento, y todo ese tipo de cosas que nos han dicho
nosotros los venezolanos actualmente. Las veces que me decían por qué iba a ir a su país y que me devolviera para allá, porque según ellos yo no era parte de acá. Fue un terrible episodio para mí, me dolió demasiado, fue algo insoportable, hasta el grado que caí en depresión por todos los recuerdos malos que me hicieron de la desgracia que está pasando en mi país. La vida en el anexo es muy difícil, sobre todo porque está la gente de abajo de la fábrica todo el tiempo. ¿Cómo caminan? Si se oye, tienen que caminar en puntas de pies. ¿Cómo se ríen? El baño solo se suelta cuando la gente de la fábrica haya salido en la noche. Ana tiene 13 años, pelea con su mamá todo el día y no puede gritar, no puede expresar. Es como una tensión sorda. Y lo que está pasando afuera tiene un nombre: la señalización. La población ha sido registrada, señalizada, encerrada en los guetos. En su diario, Ana escribe: ¿quién ha resuelto que debemos ser excluidos de todos los pueblos? Pues que uno no debe como humillar a la gente, porque pues la familia de uno casi está igual o algo así. Pues yo creo que teníamos como que ponernos un poquito más en los zapatos de ellos, pues como podemos ver la situación en nuestro país está muy bien, y pues si nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos, ¿por qué no hacerlo? Para mí la solidaridad es ayudarle a las otras personas. Como ayudar a una persona que no tiene. La solidaridad es un respeto, amabilidad. Ejemplo, como yo hice con mi amigo venezolano, que le ayudé a que no lo maltrataran, como no lo ofendieran. En el anexo viven, comen, duermen, trabajan, se disfrazan para reírse. Los niños, o sea, Peter, el hijo de la familia Lampers, y las dos niñas Frank, resuelven desde un principio que no se van a dejar atrasar en el colegio, entonces estudian matemáticas, gramática francesa. Anne hace traducciones. Inclusive el señor Dussel, el dentista, decide que va a organizar un consultorio y les va a tratar a todos los dientes. Entonces, en medio de esa tensión hay vida, y además hay 4 holandeses que al final de la guerra van a ser condecorados porque son ellos los que los sostienen, los que les surten no solo comida, vestido, sino noticias de sus familias, y además se encargan de que en cada cumpleaños cada uno de los miembros de esas familias reciban un regalo. Anne escribe en su diario: he sido favorecida con una naturaleza dichosa, con alegría y con fuerza. Cada día me veo crecer interiormente. Siento que se aproxima la libertad, que la naturaleza es bella. Percibo la verdad de quienes me rodean y experimento hasta qué punto esta aventura puede ser interesante. ¿Por qué habría de desesperarme? El día de su cumpleaños, mientras está escondida en el anexo, Anne recibe flores, novelas juveniles holandesas, unos juegos de mesa y una torta. Muy bien, es la historia de Ana Frank, familias judías exiliadas que miran hacia Holanda, ¿no? Muy bien. Entonces,
sienten ¿qué riesgos se le presentaron a la familia de Ana Frank? ¿Mm? ¿Qué riesgos se le presentaron a la familia de Ana Frank? ¿Escucharon, jóvenes? Lo secuestraron. Pinedo, ¿escuchaste? No he escuchado yo, no sé si me estoy volviendo sorda. A ver, ¿qué riesgos presentó Ana Frank? Era. No se escucha bien, alza su micrófono. Profesora, soy yo. Mira. ¿Escucha? Saavedra, Sí, profesora. ¿qué riesgos y amenazas presentaron a la familia de Ana Frank? Por supuesto, profesora. Claro que presentaron riesgos y amenazas, ¿no? Porque el riesgo era de que los encontraran. Y la amenaza era después que si los encontraban los iban a llevar a los campos de concentración, ¿no? Lugar donde iban todos los judíos. Ya, que sean observados por las personas de una fábrica. ¿Ya? Muy bien, Pinedo. Ese era el riesgo, que los encontraran, ¿no? Entonces, y así en todas partes los migrantes corren riesgos, muchos riesgos se corren, y amenazas de parte de las personas en los lugares que ellos se quedan a residir, ¿no? La mayoría de las personas que migran se encuentran en situación de ilegalidad. Las autoridades de la sociedad a la que migran no los amparan, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, ellos se fueron en la familia de Ana Frank se fueron de Alemania hacia Francia. Entonces, las autoridades no hicieron nada. Cuando Alemania entra también a Francia, es ahí en ese momento en que ellos deciden, ven lo que está sucediendo, ¿no? Que a todos los están llevando a los campos de concentración, separándolos, y ellos deciden entonces esconderse detrás de la fábrica del papá de Ana, ¿no? Entonces, y las autoridades, pues, no los amparan. ¿No? Y más cuando son, por ejemplo, compatriotas o que van en forma ilegal. Se exponen a otras formas de abuso y agresión, como es la violencia xenofóbica, ¿no? Por eso que el video nos habla de cómo las personas, por ejemplo, ahorita en estos momentos están teniendo xenofobia contra los venezolanos, que están llegando a todas las partes de América, ¿no? La xenofobia es el temor que tenemos las personas, las cuales llegan los venezolanos, ¿no? El temor y la intolerancia que tenemos hacia ellos. No los recibimos bien, ¿no? Los vemos más como una amenaza que como algo bueno.
Y es lo que, a lo que se exponen ellos, ¿no? A la xenofobia de todas las personas, que muchas veces los insultan, en vez de alentarlos, en vez de hacerle la vida de repente sin mucho trauma, lo que hacen es al revés, ¿no? Les insultan, los discriminan. La responsabilidad de proteger a los migrantes y refugiados no solamente es tarea del Estado, porque es lo que sentía Ana Frank, ¿no? Sentía que el Estado de Francia los abandonaba también, sino también es problema de la sociedad civil. ¿Por qué decidió la familia de Ana Frank esconderse, aislarse? Porque si no iban a ser denunciados. De repente la sociedad civil, en vez de protegerlos, los iba a delatar. Menos mal que hubieron cuatro personas, dice, holandesas, que los acogieron y que les ayudaban, les brindaban comunicación con sus compatriotas que también, igual que ellos, de repente estuvieron escondidos en otro lugar, ¿no? Entonces, eso hizo de que pues la vida de Ana Frank y su familia fuera una vida más llevadera. ¿Qué hubiera sido si esas personas, esos holandeses, no las hubieran ayudado? Lo descubrían, ¿no? Debemos entonces, la sociedad civil debe de ayudar. Debe de ayudar y luchar frontalmente contra las situaciones de desigualdad social y discriminación, ¿no? Como lo hicieron estos 4 holandeses con la familia de Ana Frank. También debemos reconocer el esfuerzo de la cooperación internacional y de entidades de las Naciones Unidas como las siguientes, ¿no? Existen organismos internacionales a nivel internacional, porque los migrantes tienen sus derechos, ¿no? Y muchas veces, pues, estos organismos hacen de que en parte se cumplan los derechos de los migrantes. Y la xenofobia, como decía el video, pues es la intolerancia que tenemos algunas personas o el temor, ¿no? a las personas que migran a nuestro territorio. Luchemos contra la xenofobia, dice, ¿no? No solamente nosotros, nuestra sociedad siempre ha recibido a personas de diversos lugares. Sin embargo, desde hace mucho tiempo la migración externa nunca fue tan numerosa como en los últimos años. Esto genera diversos sentimientos, algunos de ellos marcados por el temor e intolerancia. Cuando este temor estigmatiza a extranjeros, lo denominamos xenofobia. Para reflexionar sobre este lamentable fenómeno, analicemos el siguiente caso. A ver. ¿No quiere correr? Ay, ya corrió mucho ya. A ver. Nuestra sociedad siempre ha recibido a personas de diferentes lugares, ¿no? Por eso esta noticia que se da, la ONU, la Organización
de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de los Migrantes y la agencia, dice, Agencia de la ONU para los Refugiados, han lanzado la campaña denominada Tu causa es mi causa. Esto tiene como objetivo el fortalecimiento de la solidaridad. Ser solidarios con esa persona, ¿no? Uy, se malogró creo que mi ratoncito. Se ha malogrado mi ratoncito que no quiere caminar tranquilo. Esto tiene como objetivo el fortalecimiento de la solidaridad, o sea, la ayuda, la promoción de la integración y la mitigación de la xenofobia, o sea, de tener temor de los migrantes, ¿no? Y no darles cabida, no darles un espacio para que ellos también se desarrollen. La campaña se lanzó en octubre de 1918 en Lima, por ser la ciudad que más venezolanos ha recibido en nuestro país. En otras ciudades como Tumbes y Tacna se organizaron eventos paralelos. Casi 500.000 de venezolanos han llegado al Perú desde el año 2016 y de los más de 150.000 han solicitado estatus de refugiados, en tanto que 108 han sido regularizados entre el 2018 y el 2017 y el 2018 por medio de un permiso temporal de permanencia. Si bien la generosidad tanto del gobierno como del pueblo peruano ha sido ejemplar, la lucha contra la xenofobia sigue siendo una prioridad. Mientras unas 1.250 personas siguen llegando al país a diario y la discriminación sigue aumentando. Una reciente encuesta realizada por una consultora Ipsos y apoyada por la ARNUR, 810 personas entrevistadas, mostró que cada uno de cada 2 peruanos reside en Lima, Tumbes y Tacna. Que 1 de cada 2 peruanos, ¿no?, fueron testigos, dice, y ellos fueron testigos de un acto de discriminación contra los venezolanos. El mismo estudio, sin embargo, reveló también que más del 75% consideraba que los peruanos eran solidarios con los extranjeros. Durante su proceso de adaptación, ¿no?, cuando recién llegan, e integración. El 24% de venezolanos que fueron entrevistados declararon haber sido discriminados. De ellos, un 88,6% indicó que la discriminación ocurrió debido a su nacionalidad. Los lugares en los cuales se sintieron discriminados fueron, en su gran mayoría, lugares públicos, o sea, en las calles. Pocos en lugares de trabajo y en una menor proporción en sus vecindarios, entre otros. Una problemática
No, está mal ya mi ratón. ¿No? Entonces, ay, mi ratoncito está mal. Mi ratoncito está mal. A ver. No camina mi ratoncito. Ya está. Entonces, ¿se han dado cuenta cómo la migración trae consigo riesgos? Muchos riesgos que a veces corren las personas, amenazas de parte de los lugares donde llegan a residir esas personas, ¿no? Y que el Estado es el responsable, dice que el Estado es el responsable de crear leyes de protección, porque son humanos y tienen sus derechos, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no... El Estado muchas veces no se preocupa en ellos, ¿no? Pero que sí, nosotros las personas de a pie, las personas comunes, podemos ayudar a que se cumplan esos derechos que tienen los migrantes, ¿no? Acogerlos, mostrarles nuestra solidaridad, ¿no? No discriminarlos, sería una forma de ayudar a esas personas que migran de otro lugar, ¿no? A ver, ¿cuáles son los riesgos y las amenazas que enfrentan la población? La población que migra. ¿Cuáles son las amenazas y riesgos que enfrentan los migrantes? Hablen o callen para siempre. Es una pregunta para el concurso, dice, ¿no? ¿Dejan de ser discriminados? Mi audífono está mal porque no les escucho, o sea, claramente. Escucho sí bulla, pero no logro escuchar Ya, acá Pinedo nos dice la discriminación, ¿no? Ya, el riesgo de ser discriminados. Ya, muy bien, Pinedo. Profesora, corregimos. Esa es la profesora. Se observó que las personas de una fábrica, ¿ya? ¿A quién, Pinedo, a quién le envenenaron el queso? Pinedo. ¿No? Lean la historia de Ana Frank. Es una historia muy, muy bonita e interesante sobre lo que pasó una niña, porque tenía 13, 14 años, ¿no? Prácticamente recién estaba saliendo de la pubertad. Leanla que mañana les voy a preguntar, ¿ya? Ya, de ser discriminados al moverse. Al mouse, dice acá.